Buenos días, soy Vanessa Vallejo y ustedes escuchan el podcast del Pan Am Post. A nuestros lectores, bienvenidos como siempre. Hoy vamos a hablar de México, de Andrés Manuel López Obrador, conocido popularmente como AMLO, porque en los últimos días calificadoras de riesgo como Fitch y Standard & Poor's han empezado a acomodar sus calificaciones, a cambiar las perspectivas y a alertar sobre el riesgo que está corriendo México. Entonces hoy vamos a hablar de economía, de la excelente estrategia comunicativa de AMLO y de cómo es tan astuto que la mayoría de mexicanos no se han dado cuenta aún de lo peligroso que es su presidente. Nuestro invitado de hoy es Gerardo Garibay, él es columnista en diferentes medios, autor de libros como Sin Medias Tintas y también analista y profesor universitario. Gerardo, buenos días y de nuevo gracias por estar con nosotros. Hola, igualmente muy buen día, un saludo a ti y a todos los que nos escuchan a través de internet. Bueno, Gerardo, pues de nuevo nuestro tema es Andrés Manuel López Obrador y lo que está ocurriendo en México, que bueno, las noticias cada vez son más rápidas y cada día hay cosas nuevas para hablar, pero hoy quiero empezar con la parte económica porque bueno, tuvimos en los últimos días noticias importantes al respecto, como por ejemplo que Fitch ajusta a la baja la calificación de Pemex, pasa de BBB positivo a BBB negativo, lo que implica pues también que sigue en revisión y en riesgo de bajar el grado, y también tenemos la noticia de Standard & Poor's que cambia la perspectiva de la calificación de México. Entonces quiero empezar preguntándote por qué hay detrás de todo esto, qué ha pasado, por qué estas decisiones de estas calificadoras de riesgos. Bueno, efectivamente las calificadoras de riesgo están marcando una tendencia, ya no es solo no es solo Moody's o no es solo Fitch, sino son básicamente ya las calificadoras en su conjunto las que están o bajando la calificación tanto de la deuda de Pemex como la de la deuda del país, o por lo menos advirtiendo que de seguir las cosas como van, la van a bajar en un corto a mediano plazo. Standard & Poor's mencionaba que de continuar la incertidumbre podría venir una baja de la de calificación del país en un lapso de 18 meses, año y medio. ¿Es por qué? Bueno, pues porque estas agencias finalmente lo que hacen es evaluar riesgos, y definitivamente el riesgo de México como país, como economía, está aumentando debido a las políticas del gobierno federal. No es una guerra declarada, no estamos viendo un socialismo tipo chavista que agreda de manera, por decirlo de algún modo, facilota, de manera evidente a los mercados, sino lo que estamos viendo es un gobierno que por una parte hace políticas que van en contra de la inversión, que por la otra trata de mantener una buena relación con los inversionistas. López Obrador criticaba a las agencias calificadoras, pero también reafirmaba su promesa de que el país va a mantener bajo el déficit y que no se va a estar gastando más de lo que se ingresa. Entonces, tenemos por un lado un gobierno que dice soy su amigo, pero excepto cuando los critico, y hago políticas como por ejemplo anular el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, pero al mismo tiempo garantizo pagarle a los inversionistas. ¿Qué implica esto? Implica que el riesgo y que la agresión a los inversionistas se vuelve más sutil, porque en lugar de ser alguien que llegue y les quite directamente todo a la iniciativa privada, lo que está haciendo es dándole mordiditas, quitándole de a poquito, al mismo tiempo diciéndole que ya no le va a quitar más, pero al mismo tiempo dando señales en el sentido de que le puede quitar mucho más. Entonces, ¿qué es lo que está logrando con esto Andrés Manuel? Elevar la incertidumbre del país como parte de una estrategia política muy bien diseñada, pero por supuesto lo que en política funciona no necesariamente funciona en economía, y la economía mexicana va a empezar a resentir esto, ya lo está resintiendo de hecho, esa incertidumbre tanto en las propias recaudaciones de impuestos por parte del gobierno como en las perspectivas de crecimiento económico.
Gerardo, y respecto a la economía, ¿hay algo más que haya hecho Andrés Manuel López Obrador que sea para destacar en los últimos meses? Porque tú hablabas de lo de que no iba a gastar más de lo que ingresaba. Respecto a eso, ¿ha concretado algo? Es muy pronto todavía. Hay un desbarajuste, la forma de decirlo, en el presupuesto federal. Se están anulando muchos programas, particularmente programas que compartían inversión con los estados. Se están generando situaciones de incertidumbre. Todavía no ha pasado el tiempo suficiente como para ver realmente el rumbo que va a tomar el gobierno en cuanto a déficit. Por eso es que también Standard & Poor's manda la señal de nos vamos a esperar entre 18 meses y 24 meses para definir el tema de la calificación. Sin embargo, lo que sí es claro es que se redujo los ingresos que recibe el gobierno por tema de impuestos, y también que las inversiones se están paralizando en el país. Esto era algo que se empezó a correr como rumor por ejemplo, en el ámbito de los bienes raíces desde principios de año, pero que cada vez está escalando más, incluso a la prensa nacional, porque cada vez es más evidente esta situación de espera de los inversionistas, que no es que estén sacando su dinero del país, pero sí están optando por no invertir más en México, por mantener en stand-by, en una especie de limbo, a ver qué pasa, las inversiones. Exactamente, y de hecho hoy ya, por ejemplo, en el periódico El Universal, que es el diario más grande del país, un columnista, Mario Maldonado, señala que alertan a Banxico y a Hacienda posible salida de capitales, y menciona una reunión que hubo la semana pasada por parte del Comité del Mercado Cambiario Mexicano, en el cual básicamente lo que transpiró es que los inversionistas están paralizando sus inversiones e incluso empezando a pensar en sacarlas del país. Este tipo de titulares, que pues son muy comunes a lo mejor en Argentina, en Venezuela, en México ya nos habíamos olvidado de esto, o sea, no habíamos visto este tipo de titulares desde principios de los 90. Entonces sí resulta muy preocupante el regresar a esta situación de inestabilidad y de esos primeros rumores de una complicación económica más grave. En este sentido va a ser muy importante ver los datos que se publiquen en un par de meses más de cómo le fue a la economía mexicana en el primer trimestre de 2019. México en los últimos 20 años prácticamente solo tuvo reducción del crecimiento, es decir, solo tuvo crecimiento negativo un solo trimestre de los últimos 20 años, que fue en 2009, cuando tuvimos la epidemia de la gripe aviar, la crisis financiera mundial, es decir, cuando se juntó todo, y ese fue el único trimestre en que tuvimos crecimiento negativo. De ahí en más, toda la historia reciente, México siempre ha crecido, es uno de los poquísimos países del mundo con un récord así, y parece que esta va a ser la primera ocasión en más de 2 décadas que tenemos un crecimiento negativo por factores internos, es decir, no hay una crisis financiera internacional, no tenemos una epidemia con el potencial de acabar con la civilización humana como lo teníamos en 2009, pero aún así es muy probable que vayamos a ver un crecimiento negativo de la economía, justamente por estos inversionistas que están atemorizados con López Obrador, que no saben si es momento de correr o de quedarse. Entonces están como con un pie adelante y otro en la puerta. Gerardo, hablamos ahora digamos, del otro lado, si se quiere, de la otra parte de la estrategia de confundir de AMLO, de lo que ya nos has hablado en varias entrevistas, porque al mismo tiempo que ocurre esto con Fitch y también con Standard & Poor's, vemos que a AMLO se le ocurre eliminar también subsidios y ayudas sociales. Entonces sale, por ejemplo, a decir que va a quitar los subsidios a refugios para mujeres víctimas de la violencia y otras cosas así que, bueno, uno podría, digamos, aplaudir en tanto que reducción del gasto. Entonces, háblanos como de esa otra cara de la moneda o de esa parte de la estrategia confusa de AMLO. Bueno, es que así es, como lo hemos comentado, Obrador no es un socialista normal, es mucho más, está mucho más
enraizado en la tradición política del presidencialismo mexicano. Y una de las cosas que está haciendo Andrés Manuel es incrementar la fuerza de gravedad del cargo del presidente de la República. México tenía un gobierno absolutamente centrado en la voluntad del señor presidente hasta el año 2000. En el año 2000 llega la democracia y se empieza a desmantelar ese megapresidencialismo a través de asignar el presupuesto más desde la Cámara de Diputados que desde la presidencia, etiquetar fondos para instituciones sociales, crear organismos constitucionalmente autónomos y fortalecer los que ya se venían creando desde los años 90. Todo esto le fue quitando peso gravitatorio al presidente. Y lo que está haciendo Andrés Manuel es, y de manera bastante rápida, está demoliendo esos contrapesos. ¿Para qué? Para que las decisiones vuelvan a recaer directamente en la figura del presidente de la República. Por eso vemos que ataca de manera muy clara a, por ejemplo, la Comisión Reguladora de Energía. Vemos que anuncia el que ya no se le va a dar dinero a las instituciones de la sociedad civil, no porque Obrador sea un defensor de la austeridad en el gasto público, sino porque dar ese dinero a la sociedad civil implicaba que eran parcelas burocráticas que no estaba cobrando directamente el presidente de la República, que no se le estaban agradeciendo directamente al presidente de la República. Y lo que está haciendo Andrés Manuel es todo ese dinero dejar que se deje de repartir por otros lados y que todo dependa directamente de la presidencia. Y en ese sentido ha hecho cosas que parecieran increíbles incluso para un gobierno tradicionalmente de izquierda, reducciones a partidas de arte y de cultura, el tema de la eliminación del subsidio a estancias infantiles y a cambio optar por darles una cantidad directa a los padres de familia para que paguen quienes cuidan a los hijos, en un esquema que pudiera ser parecido a los vouchers de Friedman. Sin embargo, el esquema obradorista se parece a los vouchers de Friedman, solo en el mismo sentido en el que un grupo de personas golpeando a alguien en combates se parecen a un equipo de béisbol. Aunque algunos de los instrumentos pueden ser similares, las intenciones y los resultados son completamente distintos. ¿Qué es lo que está haciendo Andrés Manuel entonces? Está generando, no está ahorrando gasto, simplemente está reorientando el gasto para ser él quien lo entregue, para que sea a él a quien le agradezcan y pueda construir esas parcelas, esos grupos de interés creado que le permitan mantenerse a él y a su grupo en el poder en las elecciones intermedias de 2021 y luego en las presidenciales del 2024, basándose en uno de los grandes lemas de la política mexicana, que es: la gente se va con el que les da. Y esto es lo que está aplicando Andrés Manuel López. Gerardo, ya para terminar, ¿tú cómo ves el clima? Porque bueno, hace poco en una discusión que tuve con un mexicano me decía, mira, acá nadie se da cuenta de nada porque en las encuestas AMLO tiene una aprobación muy alta, pero ¿tú crees que esas encuestas sí reflejan? O porque también me estabas diciendo hace poco lo que pasa con los empresarios, que bueno, ya se están dando cuenta. Entonces, ¿tú qué tanto crees que los mexicanos estén reaccionando frente al desastre que puede hacer este señor? Desgraciadamente no estamos reaccionando lo suficiente. Hay en El Señor de los Anillos, cuando cuando el rey de Gondor, que se me olvidó cómo se llama, se encuentra con Frodo, le pregunta: ¿tienes miedo? Y le dice Frodo medio a medias, ¿no? Sí. Y le contesta Aragorn, le contesta: no tienes el suficiente miedo. Y lo mismo está pasando aquí en México. Sí hay un miedo en un porcentaje importante de la población, pero no es el suficiente. Y no es el suficiente porque Obrador ha sabido jugar muy bien esta estrategia en la cual va, como todo gobierno autoritario, va quebrando las certezas institucionales, pero sin hacerlo de manera radical o sin hacerlo de manera teatral, como lo pudiera haber hecho, por ejemplo, un Chávez o un Maduro. Entonces, hay opositores, hay gente que sí se está dando cuenta que lo que está haciendo el gobierno no es correcto, pero no son opositores tan decididos en términos generales. Hay un pequeño núcleo de personas que sí ya está espantada, que está preocupado de que sigamos un escenario similar al de Venezuela, que probablemente sea a lo mejor el 10% de la población. Hay otro 20% de la población que está
preocupada, pero todavía no asustada, y sí hay un 70% de la población que está en estos momentos contenta con lo que está viendo hacer al presidente. ¿Por qué? Porque el presidente está apareciendo como que hace cosas. La estrategia de comunicación de Andrés Manuel, y lo platicábamos desde la campaña, Andrés Manuel trae el mejor equipo de comunicación que ha visto, política que ha visto este país en los últimos 50 años, y se nota. Entonces, Andrés Manuel logra, por ejemplo, en el tema del combate al robo de combustible o el combate a la delincuencia, logra no hacer nada, pero que parezca que está haciendo. Y entonces, por ejemplo, veíamos las cifras de delincuencia en enero del 2019 fue el mes más violento en la historia de este país, por lo menos en la historia registrada, y sin embargo, cuando vemos la percepción de seguridad, particularmente la encuesta que hizo Consulta Mitofsky, vemos que la percepción de seguridad aumentó drásticamente, prácticamente se duplicó, justo al mismo tiempo que tuvimos el mes más violento de todos los tiempos registrados, porque hay un gran trabajo de comunicación y hay mucha gente que está muy esperanzada en Andrés Manuel. La duda es cuánto tiempo va a durar esperanzada esta gente, porque a lo mejor le van a perdonar 1, 2, 3 errores. La pregunta es si le van a perdonar 10 o 15, y si van a lograr Andrés Manuel movilizar el presupuesto para pagar con apoyos sociales esa lealtad, antes de que la lealtad sincera, digamos, que tiene ahorita de un amplio porcentaje de la población, se termine de erosionar. Esa es la gran duda que tenemos que dilucidar de aquí a 2021. Ajá. Gerardo, y respecto a los partidos políticos que se supone que podrían ser oposición, ¿hay oposición en este momento en términos del Congreso y eso? En términos del Congreso, hay posición más o menos testimonial, que de repente logra negociar cosas. Por ejemplo, la Guardia Nacional se negoció que no tuviera un mando directamente militar, y eso fue resultado de la negociación de los opositores junto con la sociedad civil y también con algunas personas del propio obradorismo. Pero de ahí en más no tenemos una oposición partidista. Los partidos están en crisis, el PRI está anulado, el PRD está ya anunciado casi públicamente su desaparición a partir del mes de julio, el PAN está en shock, no hay realmente un movimiento organizado. Sí hay muchos grupos que se están tratando de organizar para hacer contrapesos, pero pareciera que se están esforzando tanto que no se ve creíble, o sea, no traen un respaldo. Surge un movimiento hace un par de semanas encabezado por intelectuales y por políticos, tanto de izquierda entre comillas como de derecha entre comillas, que se llama Yo Sí Quiero Contrapesos, pero ve uno a los personajes que están en ese grupo y la verdad es que no inspiran ninguna lealtad y ningún seguimiento, y no votan por ellos ni en su casa. Entonces, lo que tenemos en estos momentos es un obradorismo muy fuerte, con una oposición que no acaba de entender qué carambas pasó y está tratando de reorganizarse. Bueno, Gerardo, pues muchas gracias por estar de nuevo con nosotros. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación y te mando un saludo desde México. Ojalá hayan disfrutado nuestra entrevista de hoy. Recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales, y nos vemos en un próximo Panam Podcast.